Hola, ¿cómo estás? ¿Has oído hablar de los microplásticos? Muchas personas, cuando hablamos de este término, piensan en esas pequeñas partículas de plástico que se encuentran en la naturaleza, en los océanos, y creen que eso no representa mucho problema para nosotros como seres humanos, pero sí lo es. Recientemente, los investigadores encontraron partículas muy pequeñas de plástico en la sangre, los pulmones, la placenta, el intestino, los testículos e incluso en el cerebro de las personas. Esto puede causar repercusiones graves para nuestra salud. En este video, aquí te voy a enseñar más estrategias científicamente comprobadas en tu alimentación y en tu estilo de vida, que pueden ayudar a reducir la exposición a estos microplásticos, pero también disminuir su absorción y favorecer su eliminación de nuestro organismo de forma natural. Quédate hasta el final porque no te lo vas a querer perder. Antes de empezar, quiero preguntarte si te interesan estos temas y qué intentas hacer para disminuir el impacto de tanto plástico que tenemos en el día a día, ¿verdad? Consumiéndolo de forma indirecta en tu salud. Escríbeme aquí abajo en los comentarios, deja tu me gusta en el video, eso es muy importante para mí. Y compártelo con otras personas que conozcas que se preocupan por la salud, sabes que también se van a preocupar y necesitan esta información. Vamos a expandir esta cadena del bien. Vamos a empezar hablando de qué son los microplásticos y por qué. De hecho, esto importa tanto, ¿verdad? En realidad, para nosotros. Primero, tenemos que entender una cosa simple. Ya lo sabemos, ¿no? Pero es bueno recordarlo. El plástico no desaparece completamente. Se va fragmentando. Una botella de plástico que usas ahí, que compraste con agua, refresco, jugo, no va a desaparecer con el tiempo. Se va rompiendo en partículas cada vez más pequeñas. A través de la exposición al calor, la luz, el desgaste, el lavado, la fricción, el uso repetido. Y el envejecimiento natural del material hacen que esto ocurra de forma continua. Y esos fragmentos microscópicos reciben esos nombres de microplásticos que te mencioné, y a medida que se van haciendo cada vez más pequeños e incluso llegando a ser invisibles a simple vista, a veces miramos un lugar y decimos, aquí no hay nada. Sí hay los nanoplásticos, que empiezan a ser una de las mayores preocupaciones de la ciencia moderna hoy en día. Cuanto más pequeña es la partícula, mayor parece ser su capacidad de interactuar con las células y tejidos de nuestro cuerpo, porque las partículas extremadamente pequeñas pueden atravesar barreras biológicas de manera diferente. Y eso cambia completamente la cuestión de la preocupación científica hoy en día. Es muy importante que hablemos sobre esto. Actualmente, una de las cosas que más asusta a los investigadores científicos no es solo la cuestión del plástico físico. Muchos plásticos también transportan compuestos químicos asociados, como BPA, BPS, BPF, los phtalatos. Estas sustancias también pueden ser llamadas en la ciencia disruptores endocrinos, porque son compuestos capaces de interferir en la comunicación hormonal de nuestro cuerpo. Sabemos que las hormonas funcionan como mensajeros químicos y algunos de estos compuestos pueden imitar o interferir en parte de esa señalización que es realizada por las hormonas de nuestro organismo. Por eso, han sido estudiados en asociación con inflamación, alteraciones metabólicas, resistencia a la insulina, desequilibrios hormonales, incluso en niños y neuroinflamación. Para que te quedes más tranquilo, eso no significa que un solo contacto con plástico vaya a causarte alguna enfermedad, ¿verdad? El mayor temor de los investigadores hoy en día parece ser otra cosa, la exposición acumulada y silenciosa a estos microplásticos y nanoplásticos a lo largo de las décadas. Porque nunca antes en la historia humana hemos tenido tanto plástico, tantos ultraprocesados, tanta comida embalada en plástico y tanto contacto térmico con plástico, que es una cuestión muy importante de la que también hay que hablar. Cuando pensamos científicamente, ¿cuál sería entonces el mayor problema en relación con los plásticos? Lo que podríamos intentar mejorar hoy, es la cuestión de la combinación de calor con plástico. Esa es una combinación que aumenta mucho la liberación de estas partículas y compuestos químicos, y esto ya está muy bien documentado científicamente, especialmente cuando hay altas temperaturas, la grasa de los alimentos y el tiempo de exposición prolongado. Por eso, algunos de los hábitos más problemáticos hoy en día son, calentar la comida en recipientes de plástico en el microondas. Incluso los recipientes que se consideran aptos para microondas pueden desgastarse cuando se exponen repetidamente a un calor muy alto. Y la grasa de los alimentos puede aumentar aún más la migración de estos compuestos químicos hacia la comida que, de hecho, vas a ingerir. Otra cosa que ha preocupado a los científicos son las bebidas calientes en vasos desechables, porque hay gente que piensa, ese vaso que compro en esa cafetería elegante es solo de papel. Pero no es así, tanto que no puedes poner esos vasos en el reciclaje junto con el papel.
Tienes que ponerlo donde va el plástico porque tienen varias capas internas de plástico justamente para que el líquido caliente al entrar en contacto pueda sostenerse, ¿no? Si fuera un vaso 100% de papel, si pones la bebida ahí, rápidamente se derrama. Entonces, cuando líquidos muy calientes entran en contacto con esa superficie, puede ocurrir una mayor liberación de partículas microscópicas y también esa migración hacia el líquido. Otra cuestión que preocupa a los científicos es el delivery de comidas, las entregas en los envases plásticos. Esto porque la comida sale caliente, ¿no? De quien la preparó. Se pone en ese recipiente, en esa fiambrera plástica, queda tapada, muchas veces tiene grasa natural de la preparación de los alimentos y permanece bastante tiempo en contacto con el plástico, desde la persona que la produjo hasta la persona que la transporta hasta que llega a tu casa. A veces llega tibia y vuelves a calentar ese recipiente en el microondas. Entonces, ese es un punto que preocupa. Otro lugar que preocupa mucho a los científicos últimamente son las tablas de plástico, ¿sabes? Para que prepares, piques cebolla, cortes carne, fracciones alimentos del día a día. Cuando cortas repetidamente en esa tabla, el cuchillo, naturalmente, desgasta la superficie. ¿Ves que incluso a veces queda con una coloración más blanquecina diferente? Y estudios recientes vienen investigando justamente la liberación de esas micropartículas hacia tu alimento. Porque picaste la cebolla ahí, pero microscópicamente hay un poco de plástico en la cebolla. Lo pones en la comida, lo sofríes, está todo mezclado. Y también está la cuestión de las botellas expuestas al calor excesivo, por ejemplo, dejar la botella de agua dentro del coche, en el maletero, en el asiento trasero, o consumir una botella que estuvo expuesta al sol mucho tiempo, en la playa, en un parque. Todo eso acelera la degradación de ese material plástico y entra en contacto con el alimento, la bebida que vayas a ingerir, ¿verdad? Siempre teniendo en cuenta que el problema no es si ocurre una sola vez, sino si tienes estos hábitos de forma acumulativa y repetitiva. Entonces, hablemos de un tema que ha preocupado a los científicos, la cuestión de los microplásticos y la inflamación en el cerebro, problemas crónicos de salud, porque algunos estudios recientes ya han encontrado microplásticos en tejido cerebral humano. Y eso ha aumentado mucho el interés de la ciencia en este tema, ¿no? Obviamente. Porque el cerebro es extremadamente sensible a la inflamación, al estrés oxidativo, a las alteraciones hormonales, a los cambios metabólicos, y varios investigadores hoy en día están investigando si estas partículas microscópicas pueden estar contribuyendo a la microinflamación, la disfunción celular y el aumento del estrés oxidativo en el cerebro. Entonces, la ciencia todavía está investigando esta causalidad directa, pero el simple hecho de que estas partículas ya hayan sido encontradas dentro del organismo humano y principalmente en el cerebro, ya cambia un poco nuestro miedo, la preocupación con respecto a este problema, porque sabemos que el cuerpo siempre intenta defenderse de estructuras que no considera parte de él, y nuestro organismo tiene, obviamente, sistemas naturales de neutralización, eliminación y protección celular. Entonces, de hecho, el estilo de vida puede hacer la diferencia, pero ¿será que estos plásticos están estimulando una inflamación mayor en nuestro organismo? Aquí queda la pregunta que los científicos están intentando descubrir. Cuando pensamos en la ingestión de microplásticos, pensamos, claro, en primer lugar, en la ingestión por la boca, a través de los alimentos, de las bebidas, y cuando pensamos en todo eso, pensamos en el intestino, porque es a través de él, ¿no? El órgano por donde los nutrientes y las sustancias que no son nutrientes y que no deberían estar en contacto con nuestro cuerpo, entran en el torrente sanguíneo. De la misma manera, podemos entender que el intestino es nuestra principal línea de defensa. Y muchos microplásticos parecen ser eliminados, principalmente a través de las heces, porque el intestino, la pared intestinal, funciona más o menos como un filtro inteligente. Constantemente decide qué entra en el cuerpo y qué debe permanecer fuera de él, ¿no? De esa ingestión nuestra de atravesar a través de las células intestinales hacia el torrente sanguíneo. El problema es que este ambiente moderno está agrediendo mucho al intestino, ¿verdad? Sabemos sobre la permeabilidad intestinal debido al exceso de ultraprocesados, alcohol, inflamación crónica de bajo grado, baja ingesta de fibras y alteraciones de la microbiota intestinal que pueden aumentar la vulnerabilidad de esta protección, que naturalmente debería tener, ¿no? Que existía funcionando bien en nuestro intestino. Y es exactamente aquí donde las fibras parecen cobrar una gran importancia cuando hablamos de microplásticos en el intestino, porque el papel de las fibras, ¿no? Esa eliminación de los microplásticos parece ser muy interesante. Cuando pensamos en fibras insolubles, ¿no? De vegetales, legumbres, semillas, en fin, ayudan a aumentar el volumen fecal y a acelerar el tránsito intestinal. Y el contenido permanece menos tiempo en contacto con la pared intestinal, favoreciendo la expulsión fecal y reduciendo la absorción de los microplásticos.
En cuanto a las fibras solubles, psyllium, avena, leguminosas también, chía, linaza, forman una especie de gel que puede ayudar a reducir el contacto prolongado de estas partículas y compuestos químicos con la mucosa intestinal. Entonces, además, está la cuestión de que las fibras son prebióticas, alimentan a las bacterias beneficiosas que producen butirato, lo cual ayuda a mantener la integridad de la barrera intestinal, previniendo esa permeabilidad, modulando la inflamación y protegiendo las células intestinales y mejoran el funcionamiento metabólico. Así que, consumir fibras alimentarias de forma natural puede ser una estrategia interesante para proteger tu organismo de ese exceso de microplásticos. Todavía hay otro compuesto que ha sido muy estudiado, que es el sulforafano, presente en los brotes de brócoli, vegetales crucíferos, coliflor, coles de Bruselas y repollo. Este activa una vía llamada NRF2, que es un interruptor interno de protección celular que tenemos en nuestro organismo. Y cuando está activada, el organismo aumenta la producción de enzimas que incrementan la protección antioxidante, la neutralización de compuestos tóxicos y los sistemas naturales de desintoxicación hepática. Incluso, siempre hacemos esa asociación entre el consumo de brócoli, vegetales crucíferos y la mejora de la salud del hígado. Eso no significa que el sulforafano tenga el poder de eliminar el plástico de nuestro cuerpo, pero ayuda al organismo a lidiar mejor con esa contaminación ambiental. Por eso, lo ideal es que intentes consumir más de estos alimentos en tu día a día. Hoy en día existen muchos plásticos que llevan escrito así, BPA free o sin BPA, libre de BPA, y muchas personas piensan, entonces puedo consumir alimentos que entren en contacto con este producto, incluso si los caliento en el microondas, que no hay problema para mi salud. La cuestión es que en muchos casos de hecho no tiene BPA, pero sí compuestos similares como el BPS y el BPF que te mencioné antes. Y estas moléculas tienen una estructura química muy parecida. Es casi como cambiar una cosa por otra, ¿no? En cuanto al impacto que tendría en nuestro organismo. Entonces, es solo para que entendamos que solo porque esté escrito en ese envase, en ese producto, libre de BPA, no quiere decir que automáticamente esté libre de cualquier tipo de sustancia con efecto hormonal. Entonces, lo más importante cuando pienses en un alimento, en un plato de plástico, en un vasito de plástico que vas a comprar para usar, es: ¿este alimento que voy a usar aquí va a ser utilizado caliente, ácido o con exceso de grasa? ¿Y va a estar mucho tiempo expuesto en ese envase, en ese platito, en ese vasito? Eso es lo que tenemos que pensar, y porque muchas personas compran eso y calientan la comida en un platito de plástico, en un vasito de plástico, para preparar un té, un chocolate caliente. Entonces, lo ideal es que realmente evites calentar cualquier alimento en recipientes plásticos para prevenir esto. Todavía hay otro problema últimamente del que tenemos que hablar, que no tiene que ver necesariamente con los microplásticos, pero creo que encaja bien en este tema aquí, que son los químicos eternos, los PFAS, porque pueden permanecer mucho tiempo en contacto con el organismo de nuestro cuerpo. No necesariamente son plásticos, pero pueden comportarse de una manera muy perjudicial para nuestro organismo. Normalmente, estos químicos eternos se encuentran en sartenes antiadherentes rayadas, desgastadas, descascaradas, en envases que son resistentes a la grasa, en esos envases de palomitas de maíz para microondas e incluso en tejidos impermeables y productos resistentes al agua. Entonces nuestro cuerpo va a intentar neutralizar eso, ¿no? Por supuesto. El hígado intenta neutralizar estos compuestos químicos, eliminando parte de ellos a través de la bilis hacia el intestino, y nuevamente esas fibras solubles y viscosas pueden ayudar, parece que ayudan bastante en la eliminación fecal de estos compuestos. No toda la exposición proviene de nuestra alimentación. Esto es algo que también necesitamos saber. Algunos microplásticos entran en nuestro cuerpo por inhalación, y ahí es donde no podemos estresarnos demasiado ni volvernos muy neuróticos. Pero ya sabemos que la ropa sintética, las alfombras, los sofás de poliéster pueden liberar microfibras plásticas constantemente. Parte de ese polvo doméstico hoy en día ya contiene partículas microscópicas de microplásticos y nanoplásticos también. Además, las esponjas, los utensilios y el desgaste de superficies plásticas pueden contribuir a esta exposición continua. Entonces, vamos a hablar de cosas prácticas del día a día para que no caigamos demasiado en la neurosis, ¿no? Para no estar extremadamente estresados y ansiosos con todo esto, pero saber qué puedes hacer para intentar tener un mínimo de control. En cuanto a los microplásticos, creo que ese camino intermedio es bastante interesante. Entonces, reducir el calentamiento de comida y bebida en plástico también, ¿no?
No sé si usas vaso de plástico, taza de plástico, entonces evita, no lo utilices de esa manera. Calienta en una de cerámica, en un recipiente de vidrio y después, si quieres usar, en fin, de plástico, úsalo. Tampoco se trata de tirar todo el plástico de tu casa de golpe. Evita el contacto prolongado de la comida con plástico, especialmente si esa comida está caliente, ¿verdad? Entonces, incluso si ya no estés calentando en plástico, si la comida está muy caliente, espera a que se enfríe un poco antes de ponerla en un recipiente de plástico, por ejemplo, para guardarla en tu refrigerador. Aumentar el consumo de fibras te ayudará a mejorar la salud intestinal. Ya viste que el intestino tiene un papel muy importante. Consumir los vegetales crucíferos de los que te hablé, reducir el uso de ultraprocesados y alimentos envasados en plástico puede ayudarte y de esa forma guardar alimentos en casa en vidrio, acero inoxidable, cerámica para facilitar este proceso. Intentar mejorar el metabolismo de tu organismo, ¿verdad? Brindando un apoyo a esos sistemas naturales de desintoxicación del hígado. Reduciendo la inflamación crónica con antioxidantes, alimentos naturalmente antiinflamatorios, que ayudan a hacer esa limpieza saludable y natural en nuestro organismo. Lo ideal para cocinar es el acero inoxidable de buena calidad, ollas y todo lo demás, pero las sartenes de cerámica sin PFAS ni PTFE también son interesantes. Y cuidado con las ollas antiadherentes. Pueden parecer muy buenas, ¿no? Muy tecnológicas, ¿verdad? No necesitas usar tanto aceite para cocinar, pero ¿cuál es el costo de eso? ¿En el día a día? Entonces, a veces, una olla de cerámica o de acero inoxidable puede ser más interesante para ti. Aprovecha y cuéntame aquí abajo si tú también estás en ese movimiento de evitar recipientes de plástico, si has intentado cambiar por recipientes de acero inoxidable, de cerámica, de vidrio en tu casa, si ya dejaste de calentar comida en recipientes de plástico o si te interesaste y vas a empezar a hacerlo. Es un cambio que puedes ir haciendo poco a poco, vas tirando los recipientes de plástico, vas comprando poco a poco, no necesitas cambiar todo de una vez, todas las ollas. Pero ten esa conciencia porque como entendiste aquí en el video, el problema es ese uso acumulativo a lo largo de muchos años. Entonces, tal vez un mes cambias algunos recipientes, al mes siguiente cambias una olla, al otro mes cambias una sartén. Harás ese cambio gradualmente, sin exagerar, ¿verdad? Entonces, por culpa del dinero, a veces no podemos cambiarlo todo de golpe, ¿verdad? Todo es caro. Pero tal vez tener esa idea en mente y cambiarla poco a poco puede ayudarte a largo plazo. Así que deja un like en el video, me ayuda mucho. Y compártelo con quien creas que le gustará. Vamos a ampliar nuestra cadena del bien, eso es lo que quiero con el canal. Hasta la próxima, chao.